nos encontramos aquí online, en vivo, para que podamos conversar, para que podamos conocernos, escuchar las preguntas, inquietudes que puedan tener y siempre con un invitado especial que nos pueda agregar más conocimiento a lo que estamos trabajando durante cada semana y a lo largo del mes. Así que hoy no puede ser diferente. Nosotros estamos con el doctor Claudio Araya Moraga, que es psiquiatra, es un médico graduado desde la Universidad Adventista del Plata en Argentina, especialista en psiquiatría, posee un diplomado en terapia racional, emotiva y conductual desde el Instituto Albert Ellis. También fue director del área de medicina de la conducta en la Clínica de Medicina Natural en Rituali, que está localizada en Rio de Janeiro, Brasil, mi país, mi tierra. Así que muy bienvenido, doctor. Y actualmente tiene una práctica privada en la ciudad de Concepción, aquí cerquita donde estoy, la ciudad de Chillán, que está en el sur de Chile. El doctor está desde allá acompañándonos hoy, así que queremos darle la bienvenida al doctor Claudio. Sea muy bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí está nuestro público en Zoom, también estamos en Facebook, estamos en YouTube, todos listos para escuchar, porque este asunto de inteligencia emocional, quizás no todos pueden entender bien claramente qué quiere decir, pero es un asunto que ha sido muy bien hablado últimamente, que está siendo bien explicado, bien orientado y ahora sobre todo también en las situaciones de ámbito de trabajo siempre están buscando más personas que tengan competencias emocionales y no solamente el conocimiento técnico. ¿Será que eso también repercute en las familias? ¿Será que es importante en este tiempo de pandemia que nosotros tengamos inteligencia emocional en nuestros hogares? Yo creo que es muy importante lo que tenemos para escuchar hoy. Así que, doctor, sea muy bienvenido. Compártanos su pantalla, lo que quiera compartir con nosotros. Estamos para escuchar y el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, Micheli. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Para mí es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes en estos tiempos de pandemia, de distanciamiento social, donde no nos podemos abrazar, donde no nos podemos tocar, donde no nos podemos encontrar en las casas, por lo menos así es en muchos de los lugares donde estamos. Eh, es muy rico y es muy agradable podernos encontrar, aunque sea de forma virtual, y ver los rostros de ustedes, sus sonrisas, sus miradas, y sentir un poquito que están aquí conmigo en mi casa también. Así que les agradezco la invitación, especialmente a Micheli, que se contactó conmigo y me invitó a participar de esta escuela para padres con el tema que vamos a conversar hoy, que es la inteligencia emocional para familias. Un tema muy importante. Yo creo que Dios ha guiado la elección de este tema porque habíamos elegido un tema diferente, después cambiamos, pensando que esto quizá podía ser más relevante y de más ayuda. En este momento, donde las familias también han estado confinadas y encerradas, todos los miembros juntos en un espacio a veces más pequeño, a veces más grande, pero durante mucho tiempo juntos, pasando cuarentena y los problemas que quizá antes eran pequeños se han acrecentado, las cosas que eran lindas también se han hecho más evidentes, pero en un contexto así de encierro y de tanto tiempo todos juntos, a veces se hace muy difícil entender cómo sobrellevar nuestras relaciones dentro del espacio familiar. Entonces, elegimos este tema y vamos a conversar un poquito sobre esto. Bueno, yo quiero ya decirles y contarles que a mí me gusta conversar. A mí me gusta tener un intercambio de ideas, una troca, como dicen en Brasil, ¿cierto, Michelle? Una troca de ideas. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario mientras yo estoy hablando, ustedes pueden escribirlo en el chat. Michelle va a ir juntando las preguntas. A veces 2 o 3 preguntas van a ser la misma, entonces ella después me las va a transmitir para ir respondiendo e interactuando con ustedes. La mayoría de ustedes tienen los micrófonos silenciados, pero si en algún momento tienen ganas de decir algo, simplemente quitan el silencio a su micrófono y se entrometen, me interrumpen. Yo tengo el mal hábito de hablar mucho y bastante rápido, entonces quizá a veces en función del tiempo, que no es mucho, me acelero y
y no doy espacio a la conexión con ustedes. Y a mí me gusta mucho la conexión. Entonces, si tienen algo que decir, por favor, díganlo. No tengan miedo de interrumpirme. Lo pueden escribir en el chat o quitan el silencio a su micrófono y lo dicen en voz alta y vamos conversando. La idea es esa. Es como si estuviéramos todos juntos dentro de una casa, en el living de un hogar, conversando, tomando un tecito, un jugo de naranja y conociéndonos. Esa es la idea de estas conversaciones, por lo menos de esta de hoy. Yo no estaba en las otras, pero a mí me gusta ese estilo más cercano, y ya que no nos podemos acercar físicamente, nos acercamos virtualmente con todas estas herramientas. Yo voy a compartir mi pantalla, preparé una presentación muy simple con algunas imágenes y algunos conceptos para que podamos ir dejando algunos consejos prácticos en esto de la inteligencia emocional y también para yo no perderme en la línea de lo que quiero decir, porque a veces me voy por las ramas. Entonces es quizá también para mí esta presentación. ¿Está bien? Así que voy a compartir. Aquí. Doctor, su micrófono. Ahora sí. ¿Volví? ¿Me están escuchando? Ok. Sí, ¿Se puede escucho. ver bien la pantalla? Una imagen de una familia muy linda. Se ven 2 hijos, los padres al fondo y 2 abuelitos que están acompañando a la familia, ¿cierto? Bueno, esa es nuestra presentación. Ok. Yo veo algunas de las camaritas de ustedes que van cambiando también, así que voy a ir viendo también sus reacciones, pero por favor, vamos interactuando. Eso es muy importante también para mí. Así que vamos a avanzar. ¿Tenemos hasta qué hora, Michelle? Vamos hasta las 10:40 nuestra, para tener el tiempo de preguntas. Ok. Ok. O sea, tenemos no tanto tiempo. 10:45, 10:50 estamos bien, doctor, sin problema, sin problema. Está bien, está bien. Que el Señor, así como multiplicó los panes y los peces, que multiplica el tiempo también. Así Pero vamos a es. avanzar, vamos rápido. Bueno, gente, primera pregunta así muy básica para comenzar. ¿Qué es la inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia, como decía Micheli, se ha hablado mucho de este tema de la inteligencia emocional en los últimos años, en las últimas décadas incluso, pero en general el concepto de inteligencia lo relacionamos más con una persona que lee mucho, que aprende rápido, que se saca buenas notas en el colegio y en la universidad, ¿cierto? Que tiene quizá muy buena performance cognitiva, y que tiene algunos doctorados y PhDs y todo eso, ¿no? Bueno, la inteligencia emocional es un poquito diferente. No tiene que ver necesariamente con la intelectualidad de la persona y sí con el manejo de las emociones. Es bastante básico lo que estamos explicando porque es muy obvio, ¿no? En el término inteligencia emocional, tiene que ver con el manejo de nuestras emociones y la capacidad que tenemos para hacerlo. Y yo quería compartir con ustedes 2 definiciones de quizá los mayores exponentes de la inteligencia emocional. El primero es el doctor Daniel Goleman, que fue no sé si decir el inventor, pero el primero que expuso este concepto y escribió su libro La inteligencia emocional hace varios años atrás. Y él dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Esa palabra es importante, yo la puse en negrita, la primera palabra, reconocer nuestros propios sentimientos y también los de otros, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. O sea que las emociones están totalmente conectadas con otros seres humanos también, no tienen que ver solo conmigo. Y eso es muy importante porque los seres humanos somos seres sociales. Cuando hablamos de salud, no hablamos solamente de la salud física. El concepto de salud actual lo podríamos definir como un estado de equilibrio entre nuestra salud física, nuestra salud mental y emocional, nuestra salud social y también nuestra salud espiritual. Son esos grandes 4 factores que están interrelacionados todo el tiempo. Entonces, mis emociones tienen un impacto no solo en mí mismo, sino también en las personas que me rodean, porque yo soy un ser social y porque el ser humano no es una isla. Ya en el inicio de la vida humana, ¿no es cierto? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, esa frase tan conocida del Génesis que dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el ser humano esté solo. Y en este periodo de pandemia,
la segunda grande pandemia que viene detrás es la pandemia de la salud mental y emocional, porque muchas personas están sufriendo emocionalmente y mentalmente debido a este distanciamiento, debido a que estamos encerrados, debido a la falta de conexión, debido a que no podemos recibir un abrazo, a que no podemos encontrarnos para reírnos con nuestra familia, a que mis abuelitos que están lejos están solitos y yo me preocupo por ellos. Entonces, nuestra salud emocional y social es también muy, muy importante. Otro concepto que dice aquí el doctor Goldman es que es también una capacidad para la autorreflexión, o sea, identificar las propias emociones y además regularlas de forma adecuada, ¿sí? Otro concepto de dos investigadores en esta área también, el doctor Peter Salovey y John D. Mayer, ellos dicen en el año ya 90, venían investigando y estudiando sobre la inteligencia emocional en las familias específicamente, que es la capacidad de controlar los sentimientos y emociones, tanto propios como ajenos. Eso es importante. Nuevamente, volviendo al concepto de que lo que sentimos, lo que experimentamos, tiene un impacto no solo en nosotros, sino que también en los demás. Y de discriminar entre ellos, o sea, elegir cuáles son las emociones que yo quiero tener, cuáles son las emociones que me hacen bien y que me van a servir para alguna cosa. Utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta. O sea que las emociones tienen una utilidad, ¿sí? Eso es muy importante también porque lo vamos a ver ahora a lo largo de lo que vayamos contando. Entonces, yo quiero ya empezar con una tarea, ahora, en este momento, una actividad, poniendo un poquito en práctica estos conceptos que estamos aprendiendo. La actividad es muy sencilla. Yo quiero que ustedes miren hacia atrás en su día. Allá en Estados Unidos son las 5:30, 5:25 de la tarde, si no me equivoco. Aquí en Chile ya son más de las 10 de la noche, pero ya el día está más o menos terminando. Acá en Chile ya terminó, está bastante avanzado, allá está finalizando la tarde. Entonces, reconocer e identificar por lo menos dos emociones que hayas experimentado en el día de hoy y colócalas en el chat. Dos emociones que hayas experimentado en este día. Pueden ser buenas o malas, no hay problema. Puedes colocar ahí alegría, tristeza, enojo, rabia, sorpresa, angustia, rencor. Son las emociones que tenemos los seres humanos. Coloca dos que hayas experimentado hoy a lo largo de este día, de hoy, 29 de noviembre. No quiere decir que todavía las tengas en este momento, sino que las hayas experimentado en el día. Sorpresa, tristeza, alegría, temor. Estoy leyendo todo lo que están colocando ustedes aquí. Pasión. Ajá, me gustó. Paz. Dolor y preocupación. Interesante, ¿no? Como el dolor a veces lo podemos experimentar de forma física, pero también de forma emocional, ¿no? El dolor emocional. Alegría. Alegría. Hay muchas personas alegres. Me gusta. A ver si pueden seguir colocando, mejor. No. Recuerden, y esto es algo que yo no lo puse aquí en la presentación, pero es una ley de las emociones y de la salud mental que me gustaría dejar para que nadie olvide, que toda emoción necesita de una expresión. Eso es muy importante para nuestra salud emocional. Toda emoción necesita de una expresión. Miren qué lindo lo que están colocando aquí. Compasión, gozo, tristeza, llanto, tristeza y asombro. El asombro generalmente viene a través de una noticia que no nos esperábamos, que puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Pero trae asombro, trae sorpresa. Compasión, me gustó esa palabra también, porque vamos a hablar un poquito acerca de la compasión, llegando más al final. Ok, ¿fue fácil o fue difícil reconocer estas emociones para ustedes? Esa es una pregunta retórica, no hace falta que lo escriban ahí, pero piensen, un momento de introspección, de autoconocimiento. ¿Fue fácil o difícil reconocer estas emociones? Algunos de ustedes escribieron rápido, otros se demoraron un poquitito más. Optimismo, esperanza, estoy leyendo todavía algunas. En general, el trabajo de reconocer las emociones, identificarlas y colocarles un nombre no es tan difícil. El problema es que no acostumbramos a hacer esto con regularidad.
lo dejamos pasar. Y sería muy interesante para mejorar nuestra inteligencia emocional que hiciéramos el ejercicio diario incluso de mirar hacia atrás al finalizar el día y reconocer cómo me sentí hoy, qué emociones experimenté. ¿Por qué es importante esto? Porque yo voy entrenando mi mente a reconocer las emociones y a poder aprender quién soy yo. Si la mayoría de los días estoy experimentando emociones negativas como tristeza, angustia, rabia, rencor, enojo, hay algo que debería cambiar probablemente. Si me cuesta mucho trabajo reconocer mis emociones es porque probablemente no sé quién soy. Y eso también es algo muy serio, muy grave, no entender quién soy yo, ¿cierto? ¿Qué emociones acostumbro a tener? Entonces, muchas personas, incluso desde la psicología o desde la psiquiatría, les recomendamos que lleven un diario de sus emociones y que al finalizar el día o en el momento en que experimentan esta emoción ya la vuelquen en un papel y describan cómo es esa emoción. Una forma, yo les voy a ir dando algunos tips prácticos para que podamos reconocer las emociones. Primero es intentar reconocer si esa emoción es agradable, placentera, o es una emoción desagradable, es una emoción que no me gusta. Vamos a clasificarla en una de las dos áreas. ¿Es una emoción que me gusta o es una emoción que no me gusta? Así de rápido vamos a empezar. Ok, es una emoción buena. Sí, me gusta, me agrada. Segundo paso, intentar colocarle un nombre a la emoción. Si nos es muy difícil colocarle un nombre a la emoción, podemos intentar colocarle primero un color. Por ejemplo, la ira, el enojo. ¿Qué color le colocarían ustedes a la ira o al enojo? Colóquenlo ahí en el chat. A la emoción que llamamos ira o enojo. ¿Qué color le colocarían ustedes? Negro, rojo, rojo. 3 rojos y un negro. ¿Qué más? ¿Qué otro color? Negro o rojo. Negro, rojo, pone ahí Bernardita. Sí, muy bien. Son colores intensos, ¿no? Negro y rojo. ¿Por qué no le colocaríamos un color celeste claro? O un color verde pastel. Rojo escarlato. Me gustó. Bien intenso, Salvador. Morado, que es una variedad, una tonalidad quizá entre rojo, café, negro. Interesante, ¿no? Cómo una emoción puede tener un color. Otra pregunta, para ayudarnos a identificar o a entender o a reflexionar sobre las emociones. ¿En qué lugar del cuerpo ustedes experimentan la ira, el enojo, la rabia? ¿En qué lugar del cuerpo? El corazón, cabeza, estómago, muy bien. Cabeza, estómago, corazón. Son emociones muy viscerales, ¿cierto? La rabia, el enojo, muy intensas. Por eso le colocamos colores intensos, como el rojo o el negro en su mayoría. Los riñones, la adrenalina surge de allí. Me gustó esa respuesta de Salvador, una respuesta bien, bien clínica, bien médica. Es verdad, encima de los riñones hay unas glándulas que son las glándulas suprarrenales que liberan la adrenalina. Entonces, cuando estamos en un estado de alerta o de que tenemos que enfrentar algún peligro, algún desafío, se libera esa adrenalina para activarnos. Cabeza y estómago, muy bien. Bien. Se dice en general que nuestro estómago o nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro, porque tiene muchas terminaciones nerviosas, tiene neuronas. Aproximadamente se ha llegado a la conclusión que hay alrededor de 100 millones de neuronas en nuestro sistema digestivo. O sea que el sistema digestivo también es sensible a lo que sentimos. Por eso cuando estamos enojados, con ira, ¿cierto? El estómago probablemente se cierre, se resiente. Y muchas personas con enojo crónico pueden llegar a desarrollar gastritis, úlcera gástrica, que es un estado grave después de la gastritis, y en muchos casos incluso hasta un cáncer del aparato digestivo. Cáncer de estómago, cáncer de intestino.
o el síndrome del intestino irritable en personas ansiosas, nerviosas, que están todo el tiempo en un estado de alerta constante porque algo malo puede pasar. Increíble cómo nuestras emociones pueden afectar también a nuestro físico de forma real. El ser humano es uno solo y no podemos separar o compartimentalizar las áreas de la salud del ser humano, ¿cierto? Nuestro Dios muy sabiamente nos ha creado como individuos únicos. El pastor Mario Veloso, un doctor en teología que ya está retirado, él decía que el ser humano es una unidad única, no desmontable. O sea, no podemos separar las áreas del ser humano. Yo no puedo decir, bueno, mi salud espiritual está muy bien y entonces mi salud emocional no está tan bien. Y no, cuando una de las áreas no está en equilibrio, termina afectando a todas las otras áreas del ser humano. Si yo tengo un problema con un compañero de trabajo, probablemente voy a llevar ese problema a mi salud familiar, voy a tener un problema con mi salud espiritual también. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque eso termina afectando al ser humano en todas las áreas. Me va a costar dormir, me va a terminar ocasionando otros problemas, probablemente hasta físicos, como decíamos recién en este ejemplo, ¿cierto? De las úlceras y el cáncer, que son ejemplos no tan extremos. Esto ocurre mucho, ¿sí? Personas con problemas en expresar sus emociones, como decíamos hace un ratito, que toda emoción necesita de una expresión. Cuando no expresamos nuestras emociones de forma voluntaria y asertiva, o sea, decidiendo hacerlo de una manera saludable, nuestro cuerpo puede terminar expresando esas emociones con algunos síntomas. Y muchas de estos síntomas son las enfermedades autoinmunes, enfermedades como la artritis reumatoide, como la fibromialgia, que son dolores crónicos generalizados en el cuerpo. Son enfermedades que tienen un gran componente de causa emocional. Y eso es muy importante, porque si yo no estoy expresando mis emociones, van a ser expresadas de alguna forma que a mí no me va a gustar ni me va a hacer bien, ¿cierto? Y ahí vamos, y muchas veces los médicos nos equivocamos también, porque estamos intentando dar remedios para tapar los síntomas, ¿cierto? Voy a dar un remedio para el dolor de estómago, un remedio para la gastritis, un remedio para la úlcera, un remedio para los dolores musculares y articulares, pero en realidad no estoy resolviendo el problema de fondo que tiene la persona, simplemente estoy matando los mensajeros de este problema, ¿cierto? El cuerpo me está avisando, hay un problema más serio, hay un problema grave, tus emociones no están organizadas, no están equilibradas, tienes un problema de relaciones en tu familia, no te estás hablando con tu esposa, y entonces muchas personas incluso desarrollan síntomas que parece increíble lo que ocurre. Tienen dificultades para hablar, problemas en la garganta y en el oído interno, que son, ¿cierto?, los órganos de la fonación de la voz y de la escucha, y desarrollan síntomas, dolor de oído crónico, infecciones en el oído, infecciones en la garganta, porque tienen problemas para decir las cosas o para escuchar las cosas que su pareja, su marido o sus hijos tienen para decirles. Y el cuerpo reacciona. Es increíble cómo Dios de manera tan sabia entrelazó todo para que mantengamos un equilibrio en nuestras vidas. Vamos a ver un poquito de eso más adelante también, pero vamos a avanzar porque no tenemos tanto tiempo. Yo coloqué aquí 10 formas de manejar las emociones en la familia y vamos a ir listando cada una de ellas para ir encontrando algunas herramientas de tener familias saludables en lo que tiene que ver con nuestras emociones, ¿sí? Primero, que ya lo dijimos, pero es muy importante y lo vamos a recordar, aprender a identificar y reconocer nuestras emociones. ¿Cuáles son los desencadenantes de los diferentes estados emocionales? O sea, ¿por qué se produce esa emoción? ¿Cómo te sientes en esos momentos? ¿Y qué tipo de conductas haces? Si yo estoy enojado, ¿cómo suelo expresar mi enojo? ¿Doy un portazo? ¿Hablo más fuerte, más alto, más agresivamente? ¿Me aíslo y me encierro? Son formas de expresar el enojo. Diferentes cada una de ellas, pero estamos expresando la misma emoción. Probablemente no de una manera saludable, porque ¿cómo el otro va a enterarse que yo estoy enojado o que yo estoy airado si yo no se lo digo? Si yo no lo expreso de una manera clara, en el idioma que el otro lo entienda. Muchas veces nosotros esperamos que quienes están a nuestro alrededor sean adivinos de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, como yo di un portazo, es obvio que el otro tiene que entender que estoy enojado y además tiene que entender por qué estoy enojado, porque para mí fue tan obvio
para el otro o para la otra también tiene que ser muy obvio. Tiene que ser algo. Y si el otro no lo adivina, si el otro no lo sabe, ¿por qué se lo tengo que decir? Significa que no me conoce y es un motivo aún mayor para el enojo. Porque mi pareja que está conmigo hace 10 o 15 años o 20 o 30 años debería conocerme a estas alturas de la vida. Entonces, si yo doy un portazo, ya tiene que saber. Y entonces yo voy y le pregunto, amor, ¿qué te pasa? Nada. ¿Estás segura? Sí, nada. Bueno, ¿será que yo hice algo? Te pido perdón. Ay, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Porque estás enojada. ¿Pero por qué estoy enojada? Ah, y ahí se genera un problema, ¿cierto? Entre las relaciones y la comunicación. Yo estoy queriendo comunicar algo, estoy mal. Tienes que saber por qué estoy mal, porque fue tu culpa que yo esté mal. Pero no te voy a decir por qué estoy mal. Quiero que tú lo adivines. Y ahí se generan estos cortos circuitos emocionales en las parejas. Pasa también con los hijos. Los adolescentes suelen dar muchos mensajes no verbales cuando tienen algún problema. En general, los más pequeños de la casa se aíslan o tienen conductas agresivas a la misma edad cuando están pasando por algún problema, que puede ser un problema dentro de casa o incluso también un problema en la escuela. Cuando ellos ven que la situación entre sus padres no está saludable, ¿cierto? Que la relación entre los padres se están peleando todo el tiempo, se están separando, los niños en vez de decir lo que les ocurre, comienzan a bajar su rendimiento académico, pueden entrar en peleas con otros compañeritos de la escuela, cuando nunca fueron peleadores, ahora están peleando, porque ellos están intentando expresar de alguna forma lo que están sintiendo sin entender por qué ni de dónde viene. Entonces, primer paso, aprender a identificar y reconocer tus emociones. Vamos a avanzar. Segundo paso, expresar estas emociones a tus familiares y no de maneras donde el otro tenga que ser adivino, porque ninguno de nosotros tiene una bola de cristal para adivinar lo que está pasando ni en la cabeza ni en el corazón del otro. Entonces, primero, intentar explicarle a los demás cómo me siento con calma y con confianza. Y es mejor explicar que uno está enfadado o triste y por qué, que responder a gritos sin que los demás entiendan el por qué. ¿Sí? Así que, si en el momento de la emoción, en el fragor de la batalla, ¿cierto? Yo no entiendo cómo expresarlo, no me sale o yo sé que voy a terminar generando un problema mayor, es mejor hacer una pausa y explicar por qué estoy haciendo esa pausa. Mira, mi amor, en este momento estoy con muchas cosas en mi cabeza, ni yo entiendo lo que me pasa, dame por favor 5 minutos o 10 minutos hasta que me calme, pero yo quiero que lo conversemos. En este momento no puedo, es imposible, dame un ratito, por favor. ¿Está bien? Expresar tus emociones, ser honesto, primero con uno mismo y también con la persona que está a nuestro alrededor, que está enfrente nuestro, porque yo le estoy generando una incertidumbre emocional a mi pareja o a mis hijos si yo no expreso lo que me pasa. Eso libera esa adrenalina que decía Salvador, si no me equivoco, o ese cortisol también, que es la hormona del estado de alerta, porque yo me estoy preparando para algo, pero no sé para qué. Y eso es muy desgastante. Baja nuestro sistema inmunológico, nos genera un desgaste físico, genera problemas en nuestro metabolismo y también, obviamente, en nuestras emociones y en nuestras relaciones. Tercer paso, o tercera forma de expresar nuestras emociones. Conoce a tus familiares y aprende a reconocer sus estados emocionales. Desarrolla la empatía y sé comprensivo con los demás. Así como a uno le gustaría que los otros fueran comprensivos con uno mismo, nosotros también debemos aprender a ser comprensivos y empáticos con los demás, a entender qué es lo que le está pasando al otro. Esto es muy importante porque colocarnos en el lugar del otro para intentar entender por qué está expresando de esa manera me va a hacer más sensible para poder ayudarlo y para que el clima dentro de la casa sea un clima agradable. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, cuando uno llega del trabajo a su casa y está la familia ahí, uno abre la puerta, entra a la casa y ya sabe que ocurrió algo malo. Nadie dijo nada aún, pero tú sientes el clima que hay dentro de la casa. Es como que el ambiente ya está enrarecido, tenso. Y tú llegaste de buen humor, pero el ambiente dentro de casa es un ambiente tenso, así como un ambiente espeso, que se puede hasta sentir en el aire que pasó algo malo, que alguien se peleó, que hubo algún problema fuerte en el hogar.
y ya tu estado anímico cambió, tú llegaste contento, y ahora no, ahora tú entras en ese mismo clima también, sin saber aún lo que ocurrió. Entonces ahí tenemos que ser inteligentes emocionalmente, y una forma que es infalible para, para intentar entender lo que le pasa al otro es preguntar antes de asumir, antes de dar por sentado lo que le está pasando al otro, porque yo a veces llego y está todo el clima así mal en mi hogar, y mi primer pensamiento puede ser, seguro que mi esposa se peleó con mi hijo mayor, porque si ya se vienen peleando todos los días. Eso fue lo que yo pensé, lo que yo creo, pero no necesariamente es lo que ocurrió. Entonces, antes de asumir, es mejor preguntar. Hola familia, ¿cómo están? ¿Hubo algún problema? ¿Alguien me quiere contar? ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudar? Intentar abrir un espacio donde los demás se sientan en confianza también para expresarse, ¿sí? Número 4, desarrollar un estilo de comunicación positivo. Y esto es parecido a lo que veníamos hablando recién. Escuchar a los demás, deja que te expresen sus emociones, que cuenten cómo se sienten, no juzgando ni infravalorando. Es importante que se sientan en confianza para expresarse. Yo debo generar con los demás ese espacio de confianza, ese espacio libre de juicio, porque muchas veces somos muy rápidos para juzgar y para ya colocarle una carga negativa a lo que el otro hizo, ¿cierto? Y para, de alguna manera, anotar como en una cuenta que llevamos todos dentro, ¿no es cierto? Quién va ganando y quién va perdiendo dentro de la casa, quién ha cometido más errores y quién ha cometido menos errores, ¿sí? Entonces, emplea la asertividad para comunicarte. Eso se trata de expresarte sin dañar a los demás, pidiendo tu respeto, pero también respetando a los demás. Es muy importante la elección que hacemos de nuestras palabras. Esto yo lo quiero recalcar, porque somos hechos y creados a imagen de Dios. Y la fórmula creadora de Dios es la palabra. Él dijo haya luz y fue la luz. La palabra de Dios tiene un poder creador y nosotros somos hechos a imagen de Dios, y lo que decimos tiene un impacto que puede crear caos y problemas, o puede crear un clima de amor dentro del hogar. Entonces es importante que elijamos muy bien qué palabras vamos a expresar y que seamos honestos con esas palabras, no expresando mentiras, sino que expresando la verdad. Jesucristo también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos expresamos con la verdad, siendo honestos con lo que sentimos, pero también siendo honestos, abiertos y empáticos con lo que el otro está necesitando expresar y con lo que el otro está sintiendo, se crea un clima más abierto, un clima de confianza, donde el objetivo no es escuchar para responder, sino escuchar para entender. La mayoría de las veces los seres humanos escuchamos para dar una respuesta, para rebatir el argumento del otro, para expresar mi opinión. Tenemos que aprender más a escuchar para entender al otro y no tanto para responder. Por eso Dios nos dio 2 oídos y apenas una boca. Número 5. Cuida tu autoestima y también la de los demás miembros de la familia. No ataques su autoestima con comentarios o conductas guiados por emociones negativas. Cuidado con dejarnos guiar por el calor de la emoción en ese momento. Una cosa es expresar lo que estoy sintiendo, pero otra cosa es atacar y dañar y herir al otro. ¿Sí? Por eso a veces es mejor tomar una pausa para yo entender lo que me está pasando, ver si tiene sentido o no la emoción que estoy experimentando y después expresarla de una manera adecuada, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que debo respetar al otro, considerarlo de una manera como Dios nos considera a nosotros, ¿cierto? Como sus hijos, que nos ama y siempre nos respeta, nos cuida. Número 6, vamos a avanzar porque se nos está yendo un poquito el tiempo. Expresa el amor y el afecto. Esto es muy importante. A veces, simplemente por el hecho de que somos familia, es como que ya se debe dar por sentado que nos amamos y nos queremos. No es así. Tenemos que aprender a expresar el amor y el afecto. ¿Cómo? Con gestos, palabras de cariño, con regalos, con abrazos, con besos, con momentos, con tiempo de calidad, ¿cierto? Todas las personas necesitan afectos y los vínculos se nutren de estos.
si no nos acostumbramos a ser expresivos, hay personas que son más expresivas que otras, hay personas que expresan de manera diferente su amor y su cariño, ¿cierto? Un autor, Gary Chapman, un autor americano, él habla sobre los 5 lenguajes del amor que probablemente han escuchado, ¿cierto? Que es el tiempo de calidad, los gestos o actos de servicio, el toque físico, palabras de afirmación. Son 5 formas en que los seres humanos expresamos nuestro amor y nuestro cariño. No todos lo hacemos de la misma forma. Entonces, aprender a reconocer cuál es la forma en la que yo expreso mi amor y cuál es la forma en la que el otro expresa y también entiende el amor. Si mi forma de expresar el amor son las palabras y yo estoy todo el tiempo diciendo te amo, te quiero, me encanta cómo eres, me gustaría pasar más tiempo contigo, esa es mi forma de expresar con palabras. Pero la otra persona, su forma de expresar y de entender el amor es a través de regalos. Entonces yo puedo decirle todas las palabras del mundo, pero la otra persona probablemente no se va a sentir tan amada porque yo nunca le hago regalos. Tenemos que aprender a hablar el idioma del otro, emocionalmente hablando. ¿Sí? Es un esfuerzo que tenemos que hacer, es un paso que tenemos que dar y tenemos que aprender a nosotros ser quienes demos el primer paso, no esperar que el otro lo dé, porque yo no puedo controlar las actitudes ni las decisiones de los demás, solamente puedo controlar mis actitudes y mis decisiones. Ese es mi libre albedrío. Entonces yo voy a empezar tomando la decisión de expresar amor, cariño, afecto a quienes están a mi lado, en mi familia, porque ellos lo necesitan y yo también lo necesito. Quien expresa amor, experimenta amor y ya es beneficiado por esa expresión, ¿sí? Número 7, crear un clima positivo dentro del hogar, procurando emplear el sentido del humor, la risa, las bromas, no tomar a la tremenda, dice aquí, cualquier acto de tus familiares, ¿cierto? No dramatizar la situación. Hay familias que parece que viven en una novela mexicana o en una novela venezolana donde todas las emociones se están expresando a flor de piel y que cualquier cosa es como un problema y que puede ser José Armando que estás besando a la criada y se genera un problema así gigante por una situación que era pequeña. Hay familias donde quebrar un plato en la cocina es motivo de una pelea, de gritos, de mucha tensión, de mucha angustia, de mucho enojo. Quebrar un plato, imagínense. Donde que alguien tome el control remoto y cambie el canal del programa que se está mirando, ya genera toda una pelea, toda una situación difícil y compleja. Por pequeños detalles, tenemos que aprender a tomarnos la vida con más humor, con más alegría. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Y otra vez os digo, alégrense. Lo repite 2 veces, hace un énfasis, porque es importante que aprendamos a ser personas alegres a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Número 8, entender, comprender que en una familia, como en cualquier tipo de relación, hay diferentes personas, o sea, todos somos diferentes, con sus gustos, maneras de ser, de actuar, incluso de pensar. La tolerancia y el respeto son fundamentales para evitar los conflictos. Las diferencias son la base de las relaciones, aquello que nos enriquece y nos completa. Por eso muchas veces elegimos como compañeros de vida, como esposo o como esposa, a personas que son diferentes a nosotros, que nos complementan. Generalmente quien es más callado se siente atraído por una persona más expresiva, más extrovertida. Y quien es más extrovertido se siente atraído por una persona más reflexiva, más quieta, más callada, porque no es solamente que los polos opuestos se atraen, sino que necesitamos el complemento de la otra persona para ser seres humanos completos. En eso, en parte, a eso en parte se refería Dios cuando dijo que debemos ser una ayuda idónea el uno para el otro, o sea, entregarle al otro lo que al otro le falta, encajar y complementarnos en las áreas donde cada uno es más fuerte o menos fuerte. Y eso también ocurre con nuestros hijos. Ellos van a ir aprendiendo ejemplos y el modelo de expresar las emociones a partir de lo que ellos ven y experimentan todos los días dentro de casa. Si ellos ven que la forma de expresar el enojo es hablar con rabia y dar un portazo, sin decir cuál es el motivo, ellos van a aprender que esa es la manera y la única manera de expresar su enojo. Si ellos ven que la forma de expresar la tristeza y la angustia es no llorar, porque desde chiquititos le decían, no llores, no llores.
¿cierto? Porque cuando llora significa que hay algo malo. Entonces, no llores, no tienes que llorar. Los hombres no lloran. Además, muchas veces decimos, ¿no? No, los hombres no lloran. Ay, no llores, que vas a ser una niñita sensible, le decimos a veces a los varoncitos. Estamos enseñándoles a que no expresen sus emociones. Los estamos criando de alguna manera como inválidos emocionales, porque no van a tener herramientas el día de mañana para expresarse y eso los va a hacer enfermarse. Número 9, es muy importante también que cada miembro de la familia tenga su espacio donde pueda desarrollarse como individuo. Todos somos diferentes, no tenemos que ser todos iguales. Nos hace bien ser diferentes, respetando nuestras diferencias, reconociendo cuál es el punto fuerte del otro para aprender de él y cuál es mi punto débil para yo fortalecerlo también. Y número 10, y esto es fundamental, fomentar las charlas y actividades en familia. Podemos hacer salidas de vez en cuando, un paseo familiar, simplemente apagar la televisión a la hora de la comida, dedicar ese tiempo a dialogar. Y aquí el culto familiar es esencial. El culto familiar es esencial. Probablemente no va a ser fácil motivar a la familia a que nos encontremos en un culto familiar al finalizar el día, si hay muchas emociones que no fueron expresadas, si hay cosas que se transmitieron y si hay un clima de tensión dentro de la familia, debemos crear un clima alrededor de ese momento, un clima de confianza, un clima descontraído, un clima donde nos sintamos con alegría para entrar en ese momento. Y para eso, antes del momento del culto, debemos aclarar nuestras diferencias, expresar nuestras emociones, pedirnos perdón si es necesario. Si yo no entiendo qué pasó, voy a preguntar. Perdón, yo no sé, no entiendo qué es lo que pasó. Siento que hay algo raro en el clima aquí, hice algo, pido perdón, por favor, explíqueme para no volver a equivocarme. Muchas veces hablamos con ironía o con sarcasmo dentro de la familia y nos parece que así el otro va a entender mi mensaje, pero en realidad no me interesa que el otro entienda mi mensaje, simplemente lo que me interesa es tener la razón y ganar la discusión. Esa fórmula es la fórmula para el fracaso, porque a nadie le gusta una persona que siempre tiene la razón y que además sabe que siempre tiene la razón. Es mejor a veces agachar la cabeza, agachar el moño, como decimos acá en Chile, ¿cierto? Y poder de esa manera, quizá no ganar la discusión, pero ganarme a la otra persona, ¿sí? Salvar la relación. A veces las discusiones son por cosas tan bobas, por cosas tan pequeñas, y terminan generando una distancia tan grande dentro de la propia familia, ¿sí? Hay un ejemplo dentro de la Biblia de una familia disfuncional. Una familia que yo encontré aquí, una historia que me gustaría compartir con ustedes. Rapidito, Micheli, si me dejas. Porque creo que es una historia que tiene muchas de estas cosas que hemos conversado y que nos puede ayudar a quedarnos con el ejemplo quizá más grabado. Jesús usaba mucho las parábolas para dejar sus mensajes grabados en la memoria de sus oyentes. Y eso es porque las historias tienen un poder especial. A veces la teoría, la definición, uno se olvida, pero a través de una historia la enseñanza nos queda y nos queda para siempre. Está en el libro de Lucas, el capítulo 11, Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Si ustedes tienen una Biblia, yo tengo aquí la mía, pueden buscar esta historia y pueden acompañarme en esta lectura. Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Y es una parábola que está en el contexto del capítulo 15, donde hay tres historias, tres parábolas, ¿no? Podríamos llamarle a este capítulo el capítulo de perdidos y encontrados, o lost and found, porque tenemos primero la parábola de la oveja perdida, después la parábola de la moneda perdida y después la parábola del hijo pródigo que también estaba perdido, ¿no? Interesante, ¿no? Como son tres historias para contar quizá la misma experiencia o para dejar el mismo punto, con énfasis diferentes, ¿no? La parábola de la moneda perdida es quizá para hablar en otro momento, pero es muy interesante porque la moneda está perdida aún dentro de casa. Y eso no puede ocurrir en nosotros. Aún estando dentro de nuestro hogar podemos sentirnos perdidos, como que ese no es nuestro lugar de pertenencia. Aún estando dentro de la iglesia podemos estar perdidos y no estar con Dios. No significa que porque estemos en la iglesia nos vamos a salvar. La moneda estaba perdida dentro de la casa. Interesante, ¿no? Porque no estaba con su dueña. Eso dice esa historia. Bueno, vamos a la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Estos son los protagonistas de la historia, ¿no? Un papá con sus dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí ya la historia comienza Jesús
como que suelta una bomba para la gente que lo está escuchando. ¿Por qué? Porque en esa época, y aún hoy, ¿cierto? ¿Cuándo es el momento de recibir la herencia de tus padres? Cuando los padres se mueren. El hijo, lo que le estaba diciendo a su padre, el mensaje implícito, que no se lo dijo directamente, y ese era un problema del hijo, que no sabía expresar lo que pensaba, se lo dijo indirectamente. El mensaje era: papá, tú para mí ya estás muerto. Lo único que quiero de ti es tu dinero, son tus bienes, es mi herencia. Porque tú para mí ya estás muerto. Ese era el mensaje que le estaba transmitiendo al padre. A veces solemos transmitir mensajes de manera indirecta porque no nos atrevemos a decir lo que de verdad pensamos y sentimos. Y este hijo, el hijo perdido o el hijo pródigo, ¿cierto? Ese mensaje le estaba transmitiendo a su papá. Además que en realidad en la cultura de esta sociedad, quien correspondía que se llevara primero la herencia era el hijo mayor, no el hijo menor. O sea, además él estaba diciendo: yo me considero más importante que mi hermano. Muy duro, ¿no? Decirle a tu padre: padre, tú para mí ya estás muerto. Pero el padre, muy sabiamente, dice la palabra de Dios aquí, les repartió los bienes. Quizá una de las características más importantes del amor es que el amor no obliga a nadie a quedarse donde no quiere. Que el amor se traduce como libertad y como entrega. Y este padre, con libertad y entrega hacia su hijo que no lo amaba, que lo consideraba como muerto, aún así le dio todo lo que le correspondía. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya conocemos esta historia, ¿no? Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se aprende ese discursito el hijo, lo repite en su cabeza, lo memoriza. Se levantó, dice el versículo 20, y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esta palabra es muy interesante porque en el corazón del Padre, que representa a Dios, siempre hay misericordia. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra misericordia? Tiene dos raíces. La raíz miseri, que viene de miseria, dolor, sufrimiento, angustia, miseria, y cordia o cordis, que viene de corazón. Misericordia significa sentir en mi propio corazón la miseria del otro, el dolor del otro, la angustia del otro. Este padre, cuando vio a su hijo viniendo desde lejos, sucio, delgado, arrepentido, con vergüenza, humillado, siente en su propio corazón todo lo que su hijo estaba sintiendo. Increíble, ¿no? La empatía, sentir las emociones del otro. Muy importante, la misericordia. Y entonces corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No solamente sintió esas emociones, sino que las expresó de una manera práctica. Corrió hacia su hijo, cuando en esa época un hombre de alta alcurnia o de la sociedad, ¿cierto? No corría porque se veía mal. Una persona de clase social elevada corriendo no era visto de buena manera. Hoy en día también es así quizás, ¿no es cierto? Un hombre así de traje, todo con un maletín caro, con zapatos y bajándose de un auto muy bonito, no anda corriendo. ¿Sí? Se mueve de manera efectiva, de manera, ¿cierto?, segura, pero no corre. Otros corren por él, pero él no corre. En esta época también el mensaje que el padre le estaba transmitiendo al hijo era: para mí eres importante, no puedo pasar un segundo más lejos tuyo. Y le expresa amor, lo abraza, lo besa y le dice, ¿cierto? Porque el hijo lo primero que hace es empezar a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo el discursito que se había aprendido. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Interesante que al comienzo de la historia, para el hijo,
Era el padre quien estaba muerto. Pero aquí el padre dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Para el padre entendía muy bien que quien estaba de verdad muerto era el hijo. Porque quien se aleja del amor comienza a morir. Y comenzaron a regocijarse. Y ahí viene, ¿cierto?, la imagen que yo puse acá, que es la imagen del hermano mayor. El hijo mayor estaba en el campo y al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Cómo manifestó su enojo? Aislándose. No se sumó a la fiesta. Entonces salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. El padre fue a expresarse, fue a hablar, fue a dialogar, fue a comunicarse. Quien busca todo el tiempo, quien hace la primera aproximación en esta historia es siempre el padre. El padre ve al hijo lejos y corre. El padre tiene la iniciativa de hacer una fiesta. El hermano mayor se queda afuera y no quiere entrar, enojado, y el padre va a buscarlo. Así es el amor. Toma la iniciativa, da el primer paso, aunque él era quien estaba siendo humillado. El padre era quien estaba siendo humillado, quien estaba siendo olvidado, quien estaba siendo maltratado emocionalmente, quien estaba recibiendo el mensaje que estaba muerto. Aún así, él era quien daba el primer paso. Pero él, el hijo, ¿cierto?, respondiendo le dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, ni siquiera le dice mi hermano, ¿no? Cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo sabía él que su hermano se había gastado el dinero con rameras? En esa época no había Facebook para que el hermano estuviera posteando las fotos de lo que había hecho. Probablemente es lo que él imaginaba que él haría con ese dinero. A eso en psicología, ¿cierto?, le llamamos proyección. Cuando uno pone en el otro, ¿cierto?, las intenciones que yo mismo tengo. Increíble, ¿no? Entonces, él le dijo, hijo, el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y el padre va, dialoga, intenta llamar de vuelta a su hijo, le expresa amor de todas las maneras posibles, les dice, todo lo que tengo es tuyo, siempre ha sido tuyo. Y Jesús termina esa historia ahí. No nos dice si el hijo regresó y entró a la casa para estar en la fiesta con la familia. Deja la historia con un final abierto. Yo quiero dejar esta charla con ese final abierto, el mismo final abierto que dejó Jesús, para que podamos tomar una decisión. Voy a elegir expresar mis emociones de forma correcta, como Dios y la Biblia me piden que lo haga. Voy a atreverme a dar el primer paso, aun cuando yo me sienta atacado y humillado. Eso es interesante y es una pregunta que yo quiero dejar con ustedes. No podemos controlar las acciones ni las emociones de los demás, controlarlas y decidir por los demás, pero sí podemos controlar nuestras acciones y nuestras emociones. El final abierto está en manos de ustedes para ser escrito, para ser decidido y definido. ¿Qué vamos a hacer con nuestras emociones? ¿Las vamos a expresar? ¿Las vamos a canalizar de forma adecuada? ¿Las vamos a expresar de forma asertiva? ¿Sí o no? Es mi deseo para todos ustedes y para mí también poder ser personas inteligentes emocionalmente, utilizando la sabiduría de Dios para expresar lo que sentimos de una manera que sea útil para nosotros y también para nuestro prójimo.